porque uno hace una actividad de una manera y otro hace la actividad de otra manera. ¿Y qué viene a hacer la seguridad procedimental? Viene a subsanar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, establece una forma homogénea de realizar diferentes actividades dentro del ámbito penitenciario. Lo digo así, porque ustedes, bueno, tienen que ver la parte de inclusión, ¿no? Pero la seguridad procedimental se puede aplicar tranquilamente a cualquier área, a secretaría, al grupo de admisión y seguimiento, al DTC, a sumarios, a registro interno, obvio, de acá a la China, registros internos, ¿sí? Aplicar procedimientos estándar para controlar los oficios, controlar los vences, ¿sí? Establecer protocolos en cuanto a libertades, ¿sí? Establecer sistemas o mecanismos para evitar un atraso en las notificaciones. Todas estas cuestiones que me recuerdan cuando fui director de cárcel. Y después tenemos la seguridad dinámica, ¿no? Ya de entrada nosotros decimos, che, estamos hablando de seguridad en movimiento, ¿no? Porque por algo le ponemos dinámica, si no, no tendría razón. Estaríamos hablando de seguridad estática, ¿sí? Que por ahí tiene que ver con la seguridad física, que nombró Sabrina, rejas, ventanas, puertas. Pero acá estamos hablando de seguridad dinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria, valga la redundancia? Dice, escuchen penitenciarios, la seguridad no solamente se basa en cuestiones físicas, ¿sí? Y en elementos de seguridad, sino también que la seguridad penitenciaria tiene que ver con un grupo de personas que estén atentas, un grupo de personas que conozcan la idiosincrasia de la cárcel, un grupo de personas que al conocer la idiosincrasia de la cárcel puedan observar que la problemática de la cárcel es X y a través de esa cuestión ellos puedan interactuar con el detenido, ¿sí? Para de esta manera, cuando interactúen con el detenido, puedan generar un grado de confianza, pero del detenido hacia la gente, no de la gente hacia el detenido, y de esta manera, ¿sí? Generar un estado de bienestar donde el interno puede llegar a aportar información para minimizar conflictos, ¿sí? Esto así que les dije rápido, es un concepto válido de seguridad dinámica, ¿no? Es el personal en interacción con los detenidos, ¿sí? Pero no una interacción cualquiera. Ahí está la cuestión de la seguridad dinámica. No cualquiera puede tener una seguridad dinámica eficiente. ¿Bien? ¿Sí? Y acá vamos a romper esa cuestión que siempre decimos, che, aquel es represero. Aquel es represero en el ámbito penitenciario, ¿no? La seguridad dinámica viene a darle un toque de decir, no, no es presero, es eficiente, ¿no? Ese tiene una buena comunicación verbal y no verbal en la interacción con el detenido. Y ahí empezamos a desentrañar algunas cuestiones que hacen a la seguridad dinámica, ¿sí? Voy a agarrar mi machete, obvio, porque imagínense que tengo cargada la cabecita. El primero, y ustedes fíjense acá, miren lo que voy a decir y cómo lo vamos a desentrañar, ¿no? Uno de los primeros elementos que tiene la seguridad dinámica es el personal que tiene relación con los reclusos, dice el manual, necesita estar alerta y saber lo que pasa en la prisión, ¿no? Necesita estar alerta y saber lo que pasa en la prisión. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que primero la persona tiene que saber en qué unidad se encuentra, para empezar, ¿sí? Tiene que conocer la estructura de esa unidad, tiene que conocer los procedimientos de esa unidad, una mejor percepción de la problemática de ese establecimiento, ¿sí? Entonces, la primera medida que tenemos que tener en cuenta es este agente que conoce, ¿sí? Y ahí empezamos a ver la eficiencia de la seguridad dinámica. Aquel que no conoce no va a ser eficiente. Aquel que no conoce la idiosincrasia carcelaria, que no conoce la conflictividad interna de ese establecimiento, no va a ser eficiente. Si yo saco un oficial que está de encargado de turno en la unidad número 1 de Olmo y lo implanto como encargado de turno en la 33, no va a saber dónde está parado. No va a conocer la problemática, pasa de una problemática masculina a una problemática femenina, donde le van a decir que el pañal no es al acorde, que estas cuestiones, y el encargado de turno va a ser agua. ¿Por qué? Porque no conoce la problemática interna de esa cárcel. ¿Mm? A eso es lo que va, ¿no? En parte la seguridad dinámica. ¿Bien?
¿Hasta acá alguna consulta? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Apareciste? profe. Buenas tardes. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, ustedes recién ingresan, así que están ahí medio ahí. Sí, profe, desde el link de la Facu no nos dejaba ingresar. Yo tuve que apagar varias veces y ingresé Claro. desde el cielo. Yo tuve que ingresar por el celu, profe, porque el link por la facultad no podía, así que salí, tomé el link que me han pasado los chicos del grupo, ahí sí pude ingresar. Ah, Sí, bien. profe, Igual, buenas tardes, pasó eso. bien. Sí, Entramos por sí, la otro verdad link. que yo directamente ingreso por el celular, chicos, porque la computadora dejé de lado porque no estaría funcionando, entonces para evitar problemas directamente ingreso por el cel. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de seguridad dinámica, ¿sí? Es algo que ya por ahí, ¿no? Tenemos todo incorporado en nuestras cabecitas, ¿no? Seguridad en movimiento se dice, ¿no? Pero esa seguridad en movimiento es portadora de la gente. Pero esa gente, si no tiene un conocimiento, ¿no? Claro, orientado de dónde cumple funciones, de la problemática de la cárcel, de la idiosincrasia particular de ese establecimiento, es obvio que no va a tener una seguridad dinámica eficiente. Pero ustedes fíjense que el manual, y esto lo hago un resumen rápido para los que recién ingresan, que el manual nos dice que la seguridad dinámica es de interacción. ¿Entre quién? Entre las dos partes que interactúan en una cárcel. Personal penitenciario por un lado, ¿sí? Y internos por el otro. Bien. Pero ¿qué pasa con esa interacción? No cualquiera puede tener una interacción eficiente. Ustedes saben, y esto lo digo por experiencia propia y por experiencia de ustedes también seguramente, que no todos somos eficientes en el proceso de comunicación para con el otro. ¿Por qué? Porque en ese proceso de comunicación intervienen muchas aristas que nosotros tenemos que tener en alerta, ¿no? Para poder acaparar la problemática del otro de una forma eficiente, valga la redundancia. Entonces acá empiezan a aparecer dos palabritas muy importantes que van a empezar a sonar a partir de ahora hasta que terminemos la cursada, ¿sí? ¿Qué es? La escucha activa y la empatía. Bien. ¿Qué es esto de la escucha activa, no? Escuchar activamente, diría uno, ¿no? Pero cuando uno implica o hace lenguaje de escucha activa, tiene que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Que la comunicación no solamente es verbal, sino que también es no verbal. Y cuando hablamos de no verbal, estamos hablando de gestualidad, ¿sí? Estamos hablando de qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo cuando nos comunicamos con el otro en forma verbal, ¿sí? Valga la redundancia. Muchas veces siempre me tengo en cuenta algo que dice que un gesto vale más que mil palabras, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos diciendo algo y estamos haciendo una gestualidad que automáticamente, y perdón la expresión, la estamos cagando. O sea, estamos cagando nuestra propia Perdón, versión. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Florencia. Podríamos entrar. Está bien, no es mi culpa. Abro el paraguas, por si acaso, ¿sí? Solo. Pero ¿por qué no se puede entrar desde el link del campus? No sé, la verdad, no te la sabría decir. No me estoy llevando con el campus todavía, así que no tengo ni idea. Pero Ah, bueno. porque yo ahí quedé en espera, pero entrando por el otro link pude entrar. Ah, bueno, tenerlo presente que es por Sí. ese link y no por el otro, ¿sí? Para el futuro. Bien. Bueno, igual yo creo que después le van a subir la guía de estudio, ¿sí? Y está tan clarita en la guía de estudio que es algo que es solamente una lectura de las hojas y sale. Pero bueno, acá tenemos que hacer la interacción porque por ahí hay cosas, ¿no? Que salen de la propia ida y vuelta de nosotros y por ahí se enriquece un poco más la clase. Estamos hablando del proceso de comunicación, ¿sí? En este ámbito de la seguridad dinámica. Y hablamos de dos cuestiones muy importantes, la escucha activa y la empatía, ¿sí? Dijimos que la escucha activa es este proceso de comunicación donde la persona no solamente se comunica en forma verbal, sino también se comunica en forma no verbal, y ahí es cuando ingresa la gestualidad de cómo nosotros nos predisponemos corporalmente cuando vamos hablando frente a una persona, ¿sí? Y acá hice alusión a que muchas veces un gesto vale más que mil palabras, ¿sí? Por ahí nosotros estamos diciendo una cosa, pero nuestro cuerpo está informando otra. Entonces hay que tener una armonía cuando utilizamos la escucha activa en cuanto que lo que estamos transmitiendo en forma verbal tiene que coincidir, ¿sí? Tiene que coincidir con lo que estamos, ¿no? Manifestando a través de nuestro cuerpo.
Por eso siempre digo un ejemplo un ejercicio muy básico es que por ahí estamos en interacción con una persona y nosotros estamos con el celular y no la estamos mirando a la persona. Estamos conectados de alguna manera, digamos, porque estamos respondiendo, ¿no? Lo que nos está diciendo, pero no estamos incorporando la parte de la gestualidad hacia ese proceso comunicativo. Y ustedes fíjense que trasladando esa problemática al ámbito interno de una cárcel es un conflicto latente, ¿no? Sobre todo si aquel detenido nos está transmitiendo alguna problemática familiar y nosotros le estamos dando un 5 de pelota, valga la redundancia, ¿no? ¿Sí? La típica por ahí es que estamos sentados en la mesa, ¿sí? Mirando hacia adentro del pabellón, tomando unos mates y escuchamos que el interno nos habla, que la madre está internada, que le pasa esto, que le pasa aquello. Y capaz que el único momento en que el vigilante pudo sentarse a tomar unos mates porque estuvo todo el día abriendo y cerrando puertas. ¿Mm? Pero eso el detenido no lo sabe, y no tiene por qué saberlo, ¿sí? Pero sí lo sabe la gente. Entonces, en ese momento en que, por milagro de Dios, sentó a tomar unos mates, de dentro de un pabellón, la palabra oficial o encargado me permite la palabra, ¿no? La típica frase. Y allá el vigilante o el oficial que estuvo caminando con más solo que con fútbol todo el día, lo mira y le dice, espera un momento que voy a tomar unos mates, después te atiendo. Y del otro lado le retrucan, sí, ya lo sé, encargado, pero ¿sabes qué? Es un problema familiar, mi mamá está internada. Bueno, listo, pero está bien, está internada, seguramente la están cuidando los médicos, así que espérame, tomo unos mates y después te atiendo. Y mientras le dice eso, se está cebando el mate, o sea que ni lo mira, no hace conexión visual. Eso es un posible conflicto. ¿Sí? Y ustedes fíjense cómo, por ahí, ¿no? En algo tan básico y tan simple, puede detonar una situación. Y por ahí la gente no lo está haciendo de maldad. Por ahí lo está haciendo por esta cuestión de que somos seres emocionales, estamos llenos de subjetividad y llegó el momento en que quiero descansar y quiero tomarme unos mates. Pero bueno, salta esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la seguridad dinámica acá? Nos dice, está bien, cuando tengas que reforzar la escucha activa, acordate de que hay otra palabrita que funciona también importante que se llama la empatía, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de empatía decimos, che, ponete en el lugar del otro, aunque sea un segundo, y fíjate cómo vos responderías ante algo que vos estás diciendo, ¿no? Pero ponete en el contexto que esa persona por ahí lleva 15 años detenidos, ¿sí? Que lo único que lo visitaba es la madre. ¿Mm? Ponete en ese contexto y fíjate si está bien lo que le acabas de decir. ¿Mm? Es un ejercicio bastante particular, ¿no? Que uno tiene que hacer algunas veces en este tipo de situaciones. ¿Sí? Es obvio que algunas veces no va a salir, otras no, vamos a ser realistas, ¿no? Tampoco vamos a salir unos monaguillos, ¿no? Después de esta materia. Pero esta materia viene a ser un poco crítica y viene a decirle un poco, muchas veces podemos evitar conflictos de la manera más simple posible. Quizás era un minuto más de prestar la atención y evitábamos un problema. Y esto se lo digo como un ex encargado de turno y como un ex jefe de penal, que muchas veces los conflictos grandes aparecían de esta manera. ¿Mm? Por algo tan básico y tan simple como una mala contestación, ¿no? Dentro de ese contexto, digamos. Entonces, la empatía y la escucha activa son muy importantes para que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa nos dice la seguridad dinámica? Dicen, che, fíjate que para ser eficiente la seguridad dinámica, también hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta que es, ¿qué hace el interno todo el día? ¿No? ¿Qué hacen los internos todo el día? ¿O qué deberían hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendría que hacer un interno todo el día? Si tenemos en cuenta que estamos sobrepoblados, que hay hacinamiento, ¿qué sería lo que nosotros como penitenciarios tendríamos que hacer para tratar de minimizar Actividades, estos? darle Talleres, actividades. estudiar. Darle Mantenerlo ocupado, mantenerlo ocupado. bien. Talleres, darle actividad, mantenerlo ocupado. Perfecto. 3, ¿no? Armamos un triángulo hermoso. Ocupados, talleres, ¿sí? Actividad. Está perfecto eso. Eso también dice la seguridad dinámica. No solamente basta con la cuestión de que el personal sea eficiente en la interacción, sino que también hay que garantizar esto, ¿no? La movilidad interna de la cárcel.
Y acá por ahí encontramos esa cuestión, ¿no? De hay poca gente, que el interno no camine, que se queda adentro, si son 120, que salgan 10 y se queden 110. Pero estamos fomentando un foquito y un caldo ahí adentro de esos 110, ¿no? Por los típicos roces de la convivencia, que se empiezan a mirar feo. Entonces, ¿qué pasa, no, con esto del dinamismo? ¿No? Particularmente, les voy a contar una cuestión muy particular que siempre que lo cuento me río. Eh, Estando en una cárcel, voy y le pregunto al jefe de taller algo muy básico, ¿no? Porque tengo impregnada esta cuestión de que el interno se movilice. Y le pregunto al jefe de talleres cuántos internos había en talleres, ¿no? Claro, estábamos hablando de una población de 2000 promedio. Y me dice 140, orgulloso me lo dice, 140 bajan a talleres, jefe. Bien, le digo. Me dice, tengo 2 turnos. Perfecto, ¿cuánta gente tenés? Descontá el electricista que está de 24 y tiene que atender cuestiones de electricidad, pero del resto, ¿cuántos tenés? Y tengo 5 por turno, perfecto. ¿Y esos 5 qué horario hacen? Y hacen 12. Ah, muy bien. O sea que están desde las 7 de la mañana, promedio, ponele a las 7 de la tarde, aunque yo veo que a las 6 corta, ¿no? No quiero mandar en cana, que te falta ahí, pero bueno, ¿no? Te están debiendo una hora los vigis. Calculo que en algún momento se le hace la sumatoria y que vengan a devolver un sábado, ¿no? Hay un chascarrillo a la pasadita. Le digo, bien, vos tenés garantizado que tenés 5 agentes de las 7 de la mañana, ponés a las 6 de la tarde. Bien. Y tenés 140 internos que bajan. Bien. O sea que tranquilamente podríamos hacer algo. ¿Qué te parece? Le digo, si esos 140 lo duplicamos. ¿No? Claro, abrió los ojos grandes el jefe de taller y me dice, pero jefe, ¿cómo vamos a hacer? Pero si vos garantizás que con 5 agentes tenés garantizado que podés custodiar a 140 detenidos, lo que podemos hacer es lo siguiente, que de 8, ¿no? De 8 a 12:30 venga una camada, a las 12:30 el personal va, los deja en el pabellón, o se hace la distribución, y a la 1 sacás la segunda tanda. ¿Sí? De 1 a 1:30 sacar la segunda tanda y a las 5:30, de 5:30 a 6, los reintegras al pabellón. Entonces, ¿qué hiciste? Le digo, ganaste 140 más. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, está bien, pero esos 140 no saben. Entonces, ¿no? Viendo que tengo un poco de cárcel, le dije, che, pero escúchame, esto es muy fácil, le digo, porque salen en todos los pabellones los internos, ¿o no? Sí, bueno, entonces, hace una cosa, le digo, agarrá y fíjate de lo que saben. ¿No? Si vos tenés, por ejemplo, le digo, en carpintería, ¿cuánto es tanto? Bueno, agarrá y partí la mitad. Si son 4 lo que saben, dejas 2 a la mañana y dejás 2 en el nuevo turno, cosa que le enseña al otro. Ah, esa no se me hubiese ocurrido. Está bien, para eso estoy yo. Para hacerte ocurrir cosas buenas e interesantes. Así duplicás la cantidad. Porque me dijiste 140 inflando el pecho, pero la verdad no llega a ser ni el 1% de la población. Entonces ustedes fíjense cómo muchas veces tenemos impregnado el tema de la seguridad por sobre lo tratamental, cuando tendría que haber un equilibrio, ¿no? Intermedio para decir, garantizar que el otro llegue. Y así con la parte de escuela, y así con la parte de formación profesional, ¿sí? Porque así como me metí en un taller, fui a la escuela y hablé con el director de la primaria y la secundaria y dije, ¿cómo manejamos el tema del cupo? Me dice, no, por ahí le damos 5 o 6 faltas. Le digo, ¿y cuántos tienen lista de espera? Tenía un montón. Digo, ¿y qué te parece si en vez de 4 le bajamos a 3? A la tercera falta, pumba, afuera y ingresamos otro. De esta manera los ponemos que sean un poco más inteligentes, le digo los internos, y no falten tanto. Y el que tiene ganas de faltar, amén de esta circunstancia, por lo menos agarramos y bajamos la lista de espera. ¿Y qué pasó? Bajamos la lista de espera. Entonces, queda en nosotros garantizar la movilidad interna de la cárcel. Obvio, tampoco vamos a abrir la reja y que caminen todo, ¿me entienden? Pero tenemos que garantizar estas cuestiones de fondo y eso también habla de la seguridad dinámica. Porque mantener, como dijo Claudio, vos dijiste ocupado, no me acuerdo quién fue, si lo tenemos ocupado, es obvio que una persona ocupada, una persona que está pensando en hacer una actividad, ¿sí? Una persona ocupada es esa persona que llega a la noche y llega cansada de la actividad que hace, ¿sí? Por ahí combina, trabaja y estudia, o solamente estudia, o trabaja todo el día, ¿sí? Porque es el único plomero que tiene la cárcel, o por ahí el único soldador que tiene la cárcel.
Entonces, a eso voy cuando hablo de actividades, ¿no? Actividades, digamos, que ayudan a que el interno cumplen doble función las actividades estas. Primero, le enseñamos algo y segundo, lo mantenemos ocupado, ¿sí? Entonces eso también habla de la seguridad dinámica. Y ustedes fíjense, ¿no? Cómo en estos sectores, sobre todo en estos sectores de alojamiento transitorio, vale la redundancia, ¿no? Porque por ahí, cuando nosotros vemos qué tipo de alojamientos tenemos en una cárcel, tenemos los estables, que son los pabellones, en su diversidad, incluidas las casas, y después tenemos los sectores de alojamiento transitorio, donde el interno va, realiza una actividad y se retira. Por ejemplo, la escuela, por ejemplo, talleres, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense cómo en esos ámbitos, por ahí, ¿no? Es un poco más, digamos, particular el trato que tiene el vigilante de talleres o el vigilante de escuela, o los mismos docentes con el detenido. ¿Por qué? Porque es un poco más relajante, ¿no? ¿Sí? No es el estructural, el vigilante que está con la tablilla, apellido y nombre, ¿a dónde vas? Tiene otro tipo de relajo. Entonces, y ni hablar por ahí algún interno un asistente social le esté haciendo un seguimiento, ni hablar, ¿sí? O por ahí algún médico que le esté haciendo un seguimiento a un detenido que también se relaja. Y yo cuando digo se relajan, ¿sí? Lo hago con un tono diciendo, esa persona, cuando entra en confianza con su interlocutor, ¿sí? Tiende a relajarse. ¿En qué sentido relajarse? ¿No? No es que se desinfla. Relajarse en cuanto a la restricción que tiene de decir algo, ¿sí? Porque pasa en la vida normal. Ustedes cuando están en confianza con alguien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene confianza con Habla, alguien? se cuentan las cosas, se habla. Se cuentan cosas, ¿sí? ¿No? Se afloja el pico, diríamos, ¿no? Hablando mal y pronto. Y eso también pasa en penales, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tocamos la gestión de la información, decimos, hay informantes en la cárcel, de ambos lados de la reja. Tenemos informantes detenidos e informantes personal penitenciario, ¿sí? Entonces, el mal conocido, ¿no? Como buchón, ortiva, que le ponemos nuestra, ¿no? idiosincrasia cuando los mencionamos, pero no dejan ser informantes. Entonces, muchas veces nosotros nos ganamos informantes en acciones tan básicas y tan simples como una buena interacción. Por ejemplo, a ver, yo voy recorriendo, ¿no? Oficial, jefe, ¿me permite la palabra? Sí, dígame. No, sabe que tengo un problema. Sí, decime cuál es. No, tal cosa, qué sé yo, que tengo a mi esposa que está por dar a luz y está complicada y sabe que no tengo celular, se me cagó el celular, ¿por qué no me hace el aguante? Alguien que me pueda averiguar, bueno, decime dónde está internada, en tal lado, bueno, dale, ahí te averiguo. Asistente social, ¿te comunicás con la asistencia social del hospital? ¿Me averiguás esta cristiana? Sí, jefe, listo. Allá, obvio, yo no voy de vuelta, ¿no? Porque por ahí soy director, jefe penal, escúchame, bájalo a fulano, decile que averiguamos y tal cosa. Ese cristiano, por más que nosotros hicimos nuestro trabajo, él está en deuda. Él se va a sentir en deuda con nosotros. Va a empezar a decir, a esta guardia hay que cuidarla, a este hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es bueno, nos escucha, no nos trata como preso, nos trata como persona, se dice por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Empieza esta generación de información, de la gestión de la información. Y este es el cuarto pilar que dice la seguridad, que dice que el concepto de seguridad dinámica se apropia, que es la información, que atraviesa a todas las otras tres, la información, ¿no? Esta información que nos hace tomar decisiones acertadas con el menor grado de incertidumbre, se dice por ahí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros metemos todos esos condimentos que dije, comunicación eficiente, lenguaje verbal y no verbal eficiente, cuando tenemos la escucha activa y la empatía, ¿sí? Es cuando decimos, metemos todo eso, lo damos vuelta tipo un caldo y decimos, che, ¿qué sale de todo esto? Una interacción eficiente. ¿Y qué genera la interacción eficiente? Genera información, si la sabemos hacer bien. ¿Y la información qué hace? Reduce. ¿Qué reduce? Conflictos. ¿Mm? ¿Sí? Ustedes fíjense que cómo es, muchas veces me ha pasado, ¿no? Y uno siempre por ahí tiene que hablar, ¿no? de la experiencia junto con la parte académica. ¿Por qué?
Porque ya dijo por ahí un filósofo griego, dijo que la persona inteligente aprende de todo y de todos, ¿no? La persona promedio solamente aprende de su experiencia y los idiotas ya tienen todas las respuestas, ¿no? Preparadas. Ustedes van a ser inteligentes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes hasta dónde llega esto del trato, del buen trato, que más de una vez un asistente social, cuando ha terminado de entrevistar a un interno, dijo, les aviso que por ahí tiene un problema bastante complicado familiar y está un poco desganado. Esa pequeña alerta significa algo muy importante, chicos, ¿no? Significa, che, después llamalo a saber qué onda. Porque ese es un potencial, es una persona potencialmente no conflictiva para el resto, sino conflictiva para él, ¿no? Que puede traducirse en autoagredirse, en situaciones de autoeliminación. Entonces, algo tan simple como eso, ¿no? Como un asistente social o por ahí el mismo médico. Che, te comento algo, vos sabés que hoy le entrevisté a fulano y me dijo que en el pabellón está todo medio picado, que no pudo salir a sanidad hace 3 días atrás porque está el pabellón medio complicado. ¿No te fijás? Algo tan simple y tan básico como eso, ¿no te fijás? ¿No? Y capaz que nadie trajo esa información, pero la trajo el médico porque atendió uno del pabellón. ¿Mm? Entonces ustedes fíjense qué importante resulta, ¿no? Tener esta cuestión de la comunicación eficiente, ¿no? Que es lo que da vuelta siempre en la seguridad dinámica, que es ese personal capacitado y formado en interacción con el individuo, ¿no? Con el detenido. Porque si no, no dotamos al personal de estas cuestiones básicas de comunicación, es obvio de que se va a complicar de vez en cuando. Por ahí siempre estamos preparados para reaccionar cuando el problema está, ¿no? Pero con estas técnicas vamos a ser más proactivos que reactivos. Y esto no es solamente la seguridad dinámica, cuando ustedes la empiezan a aplicar y dicen, che, a ver, si yo le contesto de esta manera, ¿sería lo mejor? ¿No? Y muchas veces hasta sirve para mejorar la interacción en la vida diaria, ¿no? El tema de la seguridad dinámica, ¿sí? Porque empezamos a preguntarnos, che, pero ¿cómo me manejo yo? ¿Cómo me expreso? ¿No? ¿Soy totalmente negativo ante un requerimiento o lo analizo? Cuando hablo con una persona, ¿la miro a los ojos? Cuando hablo con una persona, ¿dejo que se exprese o lo corto -10? Porque estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Sí? Y así, mucha terminología. ¿Yo soy muy imperativo cuando hablo? ¿O doy lugar para que el otro se exprese? Que también tiene que ver mucho la comunicación asertiva, ¿no? Ser positivo en los dichos, ¿no? Tratar de llegarle al otro individuo de la mejor manera, vamos a ser realistas, ¿sí? Eso es la seguridad dinámica. Es algo que nace de la propia interacción. Obvio que no tiene por ahí las técnicas no básicas de lo que sería la negociación, el diálogo persuasivo, pero es una mezcla de todos. Es un pequeño condimentaje, digamos, ¿no? Que ya lo viene practicando el personal penitenciario siempre lo practica el personal penitenciario. ¿Por qué? Porque tiene esa facilidad de la interacción. El que está en el penal por lo general lo tiene, ¿sí? Le surge innato, pero siempre hay que reforzar con algunas cuestiones técnicas, ¿no? Que hacen aunque suene redundante, a esta interacción positiva, que no solamente tenemos que buscarla con el individuo, con el detenido, sino también tenemos que buscarla con el personal. La seguridad dinámica es la interacción entre los agentes también en cuanto a cómo trato yo al personal. ¿Sí? Porque dijimos, informante tenemos de ambos lados. Entonces, ¿cómo trato yo al personal? ¿Sí? ¿Soy equitativo? ¿Soy ecuánime con el personal? O sea, ¿la ley es para todos por igual o tengo preferencias? Porque eso también genera conflicto, ¿no? Decir, no, el único que siempre es, que siempre, ¿qué va? Debe ser Ortiva del encargo de turno, porque siempre zafa los recargos. De servicio diario, no sé, le debe pagar la propia jefe penal, pero la verdad nunca está en un recargo fin de semana.
Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que en la seguridad dinámica también tenemos que tener en cuenta de no exponer a esa persona que nos da información, a esa persona que se ganó nuestra confianza y nos dice ciertas cuestiones que hacen a minimizar los conflictos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de un lado como del otro, ¿sí? Si yo a una gente que siempre me viene y me dice lo que pasa en el turno, siempre lo hago zafar los recargos, es obvio que lo estoy exponiendo, ¿sí? Si a un interno que me pasa información se pelean en el interior del pabellón y es el único que bajo audiencia, lo estoy exponiendo, ¿sí? Es el único interno. Che, este tiene pésima cero y les dejaron entrar un Smart TV de 50 pulgadas. ¿Qué onda? Este tiene pésima cero y les dejaron ingresar una PlayStation 5. ¿Sí? O fíjate que este no tiene, nunca le dicen que no a una visita. O sea, el flaco le anotan todas las visitas habidas por haber dentro del pabellón. Lo estamos exponiendo. Entonces, dentro de la seguridad dinámica también tenemos que tener en cuenta estas cuestiones muy básicas, ¿sí? Que hacen a la preservación de esa persona que nos habla, de esa persona a la cual nosotros le ganamos la confianza. ¿Sí? Bien. Bueno, ya hablé mucho, che. A ver, quiero opiniones. Sí, la verdad que en el servicio penitenciario, bueno, más allá de que la gente que lleva ya su recorrido o está trabajando continuamente en el penal, lo veo tal cual a cómo lo explica y bueno, obviamente la experiencia que tiene, ¿no? Más allá de todo, hoy en día nosotros tenemos que estar viendo y cómo se desarrollan y cómo la manera de desarrollar las actividades, tanto en colegio como en talleres, como lo dice usted, profesor. El tema de que acá mayormente o las costumbres penitenciarias de la seguridad estática y no la dinámica, ¿sí? Prefieren la seguridad estática para no tener que sacar gente, para no tener que andar dando vueltas, para tomar su mate de más y un montón de cuestiones, ¿sí? Todo lo contrario que hace la seguridad dinámica, ¿sí? Si se crea una buena armonía en la cárcel, con gente ocupada en otra cosa, sacando sus problemas de la cabeza, ¿sí? Porque esto es como nosotros, ¿sí? A veces estamos estresados, a veces la vorágine de la vida y los días y todo, y cuando hacemos un ratito algo que nos gusta, nos olvidamos totalmente de los problemas y tenemos que pensar que los internos es totalmente igual. Cuando hacen algo que les gusta o algún tipo de actividad y lo sacamos del pabellón o lo sacamos de las cosas malas, y bueno, ya cambia directamente la atmósfera de la cárcel, ¿sí? Obviamente, como lo dijo, sin olvidarle lo básico, el ABC de la cárcel, ¿no? Sin olvidarnos del ABC de la cárcel, pero es el camino, indudablemente es el camino. Y eso, ese mismo clima que se crea, hace a la seguridad también. Exactamente. Bueno, a eso apunta, ¿no? La seguridad dinámica. Y si yo le tenía que decir a ustedes, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que cuando empecé la charla hablé de seguridad física y diferentes tipos de cárceles, ¿no? Es obvio de que, y vamos de vuelta, si estamos en una cárcel de máxima seguridad, tenemos muro de ronda, los puestos en el muro de ronda, tenemos grupo GIE, tenemos canes, tenemos grupo requisa, numeroso, tenemos personal que está en la dinámica de la cárcel. Pero a medida que ¿no? que van cediendo las medidas de seguridad, tanto físicas, ¿no? como de los procedimientos, es obvio de que van cediendo. ¿Por qué? Porque tenemos ganas, no, porque supuestamente va cediendo en su conflictividad el detenido y va adquiriendo herramientas para manejar su frustración, gestionar los conflictos de otra manera que no sean a través de la agresión, y van decantando hasta que llegan al régimen abierto, ¿sí? Donde la barrera física ceden, porque no hay rejas, no hay muro de ronda, ¿sí? El personal tiene otra dinámica, ¿sí? No es el personal, no es lo mismo el vigilante que presta servicio en la 12 el que presta servicio en la 9 o en la 1 o en la 30, porque la dinámica es otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí, donde tendría que estar aceitado al 100% la seguridad dinámica, es en la cárcel de régimen abierto. Porque vamos de vuelta, ¿no? ¿Qué decía?
Dice, la seguridad no solamente es barreras físicas y personal adiestrado en cuestiones operativas, sino también un grupo de personas que estén alertas e interactúen con el detenido para subsanar esas barreras físicas. Entonces, donde mayormente tenía que estar resectado este concepto y todas las aristas que se salen, ¿no? de este concepto, es obvio que es en la cárcel en régimen abierto. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces el penitenciario, yo me río, ¿no? Algunas veces me río para no ponerme nervioso cuando hablo con la gente, porque allá por el 2025, el año pasado, sí, el año pasado, hicimos el año pasado, no, en el 2024 fue. Hicimos una capacitación para el personal de régimen abierto, ¿sí? En seguridad dinámica. Pero no para todo el personal de las cárceles de régimen abierto, sino hubo un estudio previo estadístico, es decir, ¿de dónde se escaparon más en los últimos 3 años los internos de régimen abierto? ¿No? Y allá salieron que eran 4 cárceles específicas y 3 cárceles que tenían el sistema de casas por cárceles. Bien. Dije, bueno, vamos a hacer un curso de seguridad dinámica para el personal que presta servicio, independientemente de la jerarquía, que presta servicio en esos lugares. Y los convocamos a la escuela de suboficiales. ¿Qué le enseñamos? Aprovechamos que tenemos un agente en el servicio que es una diplomada en lenguaje corporal, es decir, comunicación no verbal. Aprovechamos el tema de los negociadores, ¿sí? Para que le enseñe algunas pautas para que la gente tenga mayor comunicación con el detenido. ¿Por qué? Porque así como saqué la estadística de las unidades donde era reiterante, ¿no? La evasión, porque no es quebrantamiento de régimen, es evasión porque se va de la cárcel, ¿no? Cuando empezamos a ver el por qué se iban, no se iban porque le faltaban años para hacer. No se iban porque se levantaron y dijeron, tengo 200 años para hacer, voy a cortar campo. ¿No saben por qué se iban los detenidos en régimen abierto? Adivinen. Problemas familiares. Sí, por los Exactamente. problemas familiares. Problemas familiares. La familia, la mujer internada, la familia, la mujer que se le fue con el otro y que no le contesta los mensajes. Bien. A ver, y ustedes fíjense, ¿no? Cuando la pregunta fue al unísono, lo teníamos a todos ahí, en el gimnasio de la Escuela de Suboficiales y Guardias, que ahora es el centro de formación y capacitación permanente del personal penitenciario. Nos contestaron eso y los miramos y dijimos, ¿y ustedes qué hacen si saben la problemática? ¿Por qué no actúan antes? Porque si ustedes lo saben, le digo, podrían anticiparse, ¿no? Porque si el interno tiene una salida transitoria, pues ha pasado acá en la Unidad 9 de La Plata, uno tenía la salida transitoria, no sé, tenía 48 mensuales. Había utilizado las 48 mensuales y justo le internaron la madre. Y estaba ahí cabizbajo, andaba mal el preso. Llamamos al juzgado, le preguntamos si existía la posibilidad que le adelante las 48 y el mes siguiente no iba a tener, o por lo menos que le adelante 24. El juzgado dijo sí, que el interno me lo pida. Fuimos con el procurador, el interno lo pidió y salió a ver la madre 24 horas y volvió. Agradecido, muchacho. Permiso, Pablo, ahí te agrego una cosa. Pero vos Sí. fíjate, Pablo, todo el trabajo que tuvieron que hacer en ese momento de llamar al juzgado, todo. Eso es lo que pasa, Pablo, que hoy nos encontramos con eso, con esa desidia y siempre andar empujando el carro. No encontrás el oficial, no encontrás el personal que quiera hacer esa actividad. Hay problemas de visita, no, porque se cruzan las visitas, no. ¿Y quién se pone a ver, revisar las tarjetas, preguntar a la otra unidad dónde vino? ¿Quién es la rana que lo viene a buscar, que lo viene a ver? ¿Quiénes son las super ranas que andan por todas las unidades? Entonces, convengamos, Pablo, que es siempre lo mismo. Es no ponernos a hacer el trabajo que nos corresponde. Lo que buscamos es llegar a esas horitas que hacemos de trabajo y darle al mate como loco. Juntarnos y charlar el lunes y charlamos hasta el miércoles. Bueno, charlan hasta el miércoles de lo que le pasó el fin de semana. Entonces, convengamos que va por ese lado, Pablo. Muchas veces tenemos las herramientas y nada.
nosotros lo hemos charlado un montón de veces, que es eso, de estar en la zona de confort, siempre estar en lo mismo, no investigar un poquitito. Tenemos una problemática en un preso, en una reja, y pasaste caminando y la escuchaste y no fuiste hasta el registro, levantaste la información, llamaste al juzgado, le preguntaste si estaba para salir con salida transitoria, si no, no, y el chabón te explotó a las 8:15 antes del cierre. Entonces convengamos que es siempre lo mismo. Bueno, ahora mira cómo te salgo, ¿no? Está perfecto lo que vos decís. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque el agente penitenciario está hecho para la reacción, no para la proacción. ¿Me entendés? Vos fíjate, algo muy simple, ¿no? El de 2023 se, se empezó a dictar el curso de negociador en contexto de encierro. ¿Sí? Es más, hoy por hoy, en la sede descentralizada DOE de Sierra Chica, se está dando el primer curso de negociador en contexto de encierro y era para el complejo Centro Norte, Centro Sur y el Sur. Si yo me pongo a contar cuántas cárceles hay ahí, son un promedio de 3, 8, promedio 12 cárceles, ¿no? Entre los tres complejos, 12 cárceles. Bien. Y no sé si tiene un poquito más, ¿eh? Bien. Ahora, estamos hablando de proactividad. El negociador es proactivo al 100%, limita los conflictos. ¿Saben cuántos anotados hubo en el primer curso? Han incluido 2 que vinieron de Entre Ríos a Sierra Chica. ¿Saben cuántos hubo? Quiero que me den un número. Menos de 10. O sea, hubo Ah, 7. ¿sabés que yo menos iba a de tirar menos, Joel? ¿Sabés que yo iba a decir menos? Hubo 9, o sea, empezaron 9 porque 2 son de Entre Ríos. Hoy por hoy quedan 7 porque se fueron 2 de baja. ¿Con esto qué les quiero decir? Que si yo ahora voy a abrir el curso GIE en ese complejo y le puedo asegurar que se van a matar para ir. Porque estamos acostumbrados a usar el arma, estamos acostumbrados al escudo, estamos acostumbrados a esto, pero no nos damos cuenta de que tenemos que verla por otro lado. Porque en algún momento los tiros, los cartuchos se nos van a terminar, pero las palabras nunca se terminan. Y si la usamos bien, no se terminan nunca. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Es que uno quiere cambiar, ¿no? la forma de pensar de la gente y ha tenido una buena recepción dentro de lo que es la plana mayor y el jefe, el subjefe del servicio, porque el jefe de servicio la semana pasada sacó la resolución habilitando la creación de la figura del negociador en las unidades carcelarias, con un uniforme extra, con una vinculación X, ¿no? Estableciendo qué es lo que tiene que hacer un negociador. Calculo que el mes que viene voy a citar a todos los negociadores, que son 20, creo que son 40 negociadores en todo, no sé si llegan a 40, creo que son 32 negociadores en todo el sistema, cuando tenemos 61 cárceles y 14 alcaldías. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense cómo por ahí cuesta cambiar el chip y decir, vamos a salir, siempre le digo, cuando egresan, le digo, ustedes se animaron a salir de su situación de confort y venir a capacitarse. ¿Sí? Pero cuesta, obvio que cuesta cambiar el chip, porque venimos con años, a todos nos enseñaron a ser reactivos. Ah, tener problemas, resolvelo. Pero no nos enseñaron a decir, che, fíjate que existen estos llamados de atención que te pueden demarcar que el conflicto va a estar presente. Si vos lo podés enmascarar, te puedo asegurar que vas a minimizarlos. Si lo dejas estar, vas a ser totalmente reactivo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Es cuando nosotros decimos, che, ¿qué pasó? Lo mismo. En Sinotecnia hicimos el curso para canes detectores de estupefacientes. Egresaron 4, porque fueron 4. O sea, 4 del complejo Centro Norte, Centro Sur y Sur. Una actividad totalmente proactiva. O sea, yo convoco para perros de seguridad, se chocan para venir. Ah, estupefaciente, no, esa no me gusta. Cuando se den cuenta el beneficio que significa estas cuestiones, capaz que empezamos a hacer otro tipo de pensamiento institucional en materia de seguridad, ¿no? Porque yo siempre digo que el procedimiento de seguridad más efectivo es donde no se realizan tiros. El procedimiento más efectivo de seguridad es donde no tenemos que utilizar la fuerza.
Es obvio de que hay situaciones que ameritan el uso de la fuerza, pero como lo dice la norma, el uso de la fuerza tiene que ser excepcional, no tiene que ser la norma general, tiene que ser la excepción. Y por eso, ustedes fíjense que las reglas Mandela dicen que el personal tiene que tener formación y capacitación en materias de negociación, arbitraje, de mediación, de diálogo persuasivo. También lo dicen los principios básicos para el uso de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Lo dice el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Te dicen todos, hey, fíjate que existen otras formas, ¿no?, de minimizar conflictos. No de reaccionar ante los conflictos, sino de minimizarlos antes de que empiecen a tener su escalada. Por eso es que vimos en la clase anterior la dinámica del conflicto estableciendo, no porque se está moviendo alguien, sino porque puede escalar o desescalar. Y va a depender de ustedes, de la capacidad de ustedes de hacerlo. Entonces, a eso apunta, ¿sí?, la seguridad dinámica, no apunta a otra cosa, sino a eso. ¿Bien? Qué manera de hablar, ¿eh? Sí, yo coincido igual en muchos aspectos con Javier también, sí. Hoy en día es como que la gente, vos la ves y ya sea suboficiales o oficiales y van a pasarla bien en la cárcel el día que están y los 3 días que están afuera la pasan bien también. Se perdió un poco la escuela de antes, la escuela que teníamos nosotros por ahí de los oficiales, ya la gran mayoría retirados, que eran muy buena escuela, donde en todo momento nosotros estábamos alerta y investigando distintos tipos de casos, ¿sí? Continuamente investigando casos. Sea desde una pelea hasta, no sé, hasta una estafa, lo que sea, pero siempre investigando casos, ¿sí? Hoy en día es como que si no bajan línea de arriba, que de hecho ahora empezaron a bajar línea y no está bien, porque eso ya tendría que ser algo que tendría que tener incluido el penitenciario ya de que arranca nomás, o enseñarle así, pero es como que todos miran para otro lado. O la miran para otro lado o no casan ni una, no sé, pero bueno. Yo creo que es la escuela de hoy en día y uno cuando por ahí quiere ponerlos en fila o quiere enseñar ciertas cuestiones, como que también molesta un poco, pero bueno, cambiar Mira, acá en ese sentido. la cuestión es, ¿no? Yo hablé de capacitación y formación, ¿no?, en estas temáticas en realidad. Y ustedes fíjense que ahora creo que en la unidad, en lo que es el complejo este, donde tengo negociadores que son del DOE, están dando algunas cuestiones de comunicación efectiva y comunicación asertiva, ¿no? Como para incentivar al personal a venir de este lado de la proactividad. Y cuando nosotros decimos antes era de tal manera, también tenemos que hacer la autocrítica de que cuando las cosas se dejan de hacer, no se dejan de hacer por sí solas, se dejan de hacer porque nosotros las dejamos de hacer. Algo tan básico y de una temática tan importante que hoy es un vacío conceptual en algunas cárceles, por no decir en muchas, es ese momento en que tenemos nosotros de transmitir algo, ¿no? En esas famosas academias, ¿se acuerdan las famosas academias? ¿No? Y Tal hoy cual, vamos profe, perdón, ¿eh? Es lo que iba a ¿sí? decir. También se perdió eso de la línea de conducción. Antes uno entraba de guardia y te reunías así 5 o 10 minutos. Chicos, vamos a hacer esto en la guardia, cualquier A novedad me avisa. Se perdió ver, eso también. pero ¿por qué? Vos fíjate, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Por ahí a mí me decían, no, porque tenemos poco, que la visita, que el recargo, que esto, que aquello. Y yo me acuerdo que decía, miércoles, che, tantos problemas para transmitir. ¿Y saben cuando me di cuenta de que somos reaccionarios? Dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Se venía un curso GIE, me acuerdo. Y yo llamo al jefe de GIE y le digo, escuchame, vamos a hacer un pre-GIE en la cárcel. Vamos a agarrar la profesora de educación física, quiero que los analice. ¿Cuántos postulantes tenemos? 14. Bueno, ¿de dónde son? Administración y el penal y la guardia. Bueno, listo. Quiero que el profesor los analice, ¿sí?, y después le vamos incrementando los ejercicios. Ahí no le importaba si estaban de recargo, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ser reactivos. Ellos decían, no, me quiero preparar para el curso GIE. No me quiero preparar para escucharlo al encargado de turno, al oficial de servicio saliente que me viene a querer decir algo, ¿no? Entonces, desde esa dinámica es que tenemos que
¿no? Empezar a volver, siempre yo digo, cuando el sistema colapsó, tenés que volver a las raíces. Cuando un sistema colapsa, tenemos que volver a lo que era ese sistema en sus orígenes. A ver, yo me acuerdo, antes era 36 por 36, no 24 por 48. ¿Sí? Y era sagrada la academia, era sagrada. ¿En qué sentido? El que sí o sí teníamos que estar media hora escuchándolo al encargado de turno. Primero eran 10 minutos de cagada a bolazo porque alguna no habíamos mandado. Y después era esta cuestión, ustedes siempre nos decían, ustedes tienen que escuchar al preso, porque para eso se les paga. Y por ahí un jefe, me acuerdo una vez en una academia, dijo, ¿cuál es la primera palabra de nuestra institución? Servicio. Eso es lo que tienen que brindar ustedes, servicio. Servicio social tienen que brindar, aparte del asegurativo. Tienen que escuchar al preso. Porque si el preso no estuviese ahí, ustedes no tendrían trabajo. Estarían haciendo cualquier cosa menos uniformados. Entonces, valoren el recurso que le da trabajo. Escúchenlo. Porque si ustedes lo escuchan, primero lo van a conocer y segundo se van a enterar de lo que está pasando o de lo que le está pasando. Y les puedo asegurar que en ese año, 2003-2004, seguridad dinámica era un término que nadie lo conocía, porque manual de 2015. Y sin embargo siempre lo practicamos. Ahora tiene un contexto normativo, todo lindo, pero tenemos contexto normativo, pero falta la parte práctica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, antes era mejor, tenemos que decir, che, pero ¿y qué te parece si progresivamente, no abruptamente, porque los cambios abruptos generan discrepancias? ¿Sí? Entonces no hay que empezar o no hay que quejarse siempre decir, antes era mejor. Sí, sí, antes era mejor. ¿Pero por qué era mejor? Porque había compromiso, porque había ganas. Igual hay, profe, algo que veo, hace tiempo que no estoy en unidad, pero por lo que veo cuando voy a llevar algún comparendo o algo, la mayoría de la gente nueva entra con una postura que nosotros no habíamos entrado. Nosotros entramos con las ganas de aprender, de escuchar, de mirar qué hacía el otro, de ver si estaba bien, si estaba mal. Tanto el oficial como el vigilante que ingresan hoy entran porque el aire es gratis. Les decís algo y el adjutor te contesta, no hace falta que me enseñes. Ya lo sé. Después se mandan las cagadas, obviamente. Pero esa es la respuesta que te da. No hace falta que me lo digas. Ya lo sé. El vigi, no, a mí me enseñó mi papá. Y entonces, Bien, como ahora, tenemos que empezar, es volver de 0-0. mira, mira cómo te voy a retrucar, ¿no? Porque en cuestiones de aprendizaje es muy importante el elemento que vos recibís. Yo soy profesor en una escuela de cadetes y es obvio que cuando entro al aula sé que de los 25 que tengo hay por lo menos 8 que van a ser potables en la cárcel. El resto es como dejarlo pasar, ¿me entendés? Porque es así. Pero te voy a contar algo que hice tanto en la 32 como en la 9 cuando fui director, cuando recibía el malón de cadetes, de oficiales, ¿no? Que venían a hacer las prácticas y había que aguantarlos hasta que les salía el nombramiento. Entonces, yo dejé que actúen los subdirectores primero, ¿no? Le dije, ahí vinieron 25 oficiales alumnos, ¿qué vamos a hacer? Y ahora le dividimos guardia y el penal, me dice. Bien, le digo. ¿Solamente guardia y penal? Sí, sí. Bueno. ¿Y qué horario vas a poner? 24. Ah, mira vos. ¿Y por qué lo vas a poner 24? Porque el cadete dice que quiere estar de 24. ¿Y de cuándo vos le haces caso al cadete? Pregunta básica, ¿no? Le digo, quería probarlos a ver qué iban a hacer ustedes, pero me di cuenta de que tengo que meter mi cuchara. Traerlo a los 24 a mi despacho. Allá vinieron los 24. De entrada le dije que no iban a ser 24. Pero cuando le dije por qué no iban a ser 24, ahí se dieron cuenta de por qué no iban a ser 24 realmente. Yo digo, si yo los pongo a ustedes 24, ustedes se van a perder en el mundillo de las 24 y no van a aprender nada. O van a aprender mal. Entonces, acá no va a haber turnos de 24, va a haber turno de 12. Y ustedes son 24, listo, van a ir un promedio al penal, un promedio a la guardia, y el resto va a ir a visita y a requisa. Porque son lugares donde se mandan muchas cagadas. Entonces, ustedes van a aprender del vigi, como aprendí yo cuando entré en el 99. Y no hay que tener vergüenza, ¿eh?
de aprender del vigilante, porque un vigilante que tiene una semana, sabe más que ustedes. Y no es por desmerecer. Ustedes traen la teoría, pero la práctica no la tienen ni en pedo. Y si vinieron a hacer práctica, ¿qué pasa cuando viene a hacer práctica el cadete a la escuela, a la cárcel? No, quédate quieto ahí, si te pasa algo te tengo que pagar, corte preso, ¿no? Lo hacemos. Entonces digo, ustedes van a hacer prácticas. Yo sé que ustedes promedio acá van a estar 2 meses. Entonces cada 15 días los voy a rotar. Y cuando los rote, van a venir a verme la cara de vuelta y vamos a ver qué pasa. Cuando rotaron por todos lados, le tomamos un examen. Y cuando le tomamos un examen escrito en el quincho de la unidad 9, nos dimos cuenta dónde estaban flojos y dónde teníamos que meter más la mano para que ese oficial alumno, nosotros sabiendo que no iba a quedar para nosotros, por lo menos cuando llegue a un destino, sepa algo. Ahora, vos te pones a pensar, ¿cuántas unidades hicieron lo mismo? Ninguna. ¿Por qué? No, necesitamos gente, mandarlo al penal de 24. Se perdían en las 24. Iban a la guardia 24 al muro, se perdía en el puesto, el oficial. El que tiene conducción y mando se perdía en un puesto. Entonces, siempre tenemos que mirarnos al espejo y decir, che, ¿yo qué hago con este cadete, cara de que no quiere hacer nada? ¿Qué hago yo cuando viene a la cárcel? ¿Qué hago con este guardia que me mandan? ¿Lo mando directamente que se golpee los cuernos y que aprenda los golpes como aprendimos nosotros por ahí? O yo que tengo la posibilidad de cambiar esa situación, la cambio y digo, no, yo voy a hacer esto. Está bien. ¿Faltó gente? Listo. ¿De hace cuánto que falta gente? Hace 12 meses. Bueno, que falten un mes más, no pasa nada. Porque no se murió nadie. Entonces, en ese tiempo que no se murió nadie, vamos a aprender, vamos a enseñarle bien al oficial, o vamos a tratar de que capte lo mejor que pueda y devolverlo, porque encima de los 24 nos quedan 4, imagínense, exportamos 20 sabiendo algo. O sea, a eso voy cuando digo, ¿qué hacemos nosotros cuando llega ese oficial alumno? ¿No? Ya sabemos lo que hacemos. Ahora, ¿lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar, pero hay que tener voluntad. Porque nosotros estamos en las condiciones de cambiar, no ellos. Ellos recién vienen. ¿Sí? A ver, en otras épocas sí, yo me presenté unidad 9, 27 de diciembre del 1999 y automáticamente quedé de 24. Y el otro quedaron. Yo quedé de 24, el que quedaba de 24 el día siguiente lo largaron a las 6 de la tarde y el que quedaba de 24 al otro día se quedó de 24 conmigo. Eran otros tiempos. ¿Sí? ¿Teníamos cara de nene? Sí, teníamos cara de nene, pero teníamos otra formación. Eso no existe ahora. Entonces, hay que buscar la vuelta y decir, che, si esto no está, ¿cómo hacemos para implementarlo? ¿Cómo le enseñamos al oficial alumno? ¿Cómo le enseñamos responsabilidad? ¿Cómo le enseñamos compromiso? ¿Cómo le enseñamos a defender al otro? ¿Cómo le enseñamos a trabajar en equipo? Si ni siquiera lo recibimos, que ya lo estamos mandando de 24 al penal o a la guardia. Y ni siquiera tuvimos el tupé de nosotros como conductores decir, che, vamos a cambiar el estado de las cosas porque no están funcionando. Bueno, vamos a empezar por lo menos nosotros. Después vemos el resto. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros, porque ustedes van a ser licenciados, señores. El licenciado no puede decir eso. El licenciado tiene que buscar posibilidades, alternativas de cambio, progresivos. Arenita, migajas, no importa, pero cambios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los celulares la clase pasada? Busca el cambio, si se te plantea, si te viene el ministro y te dice, Carlos, escuchame una cosa, te doy una semana para que me veas cómo podemos sacar los celulares y quiero que me plantees 3 escenarios posibles. Vos sos licenciado. El licenciado maneja información y maneja estadísticas, pero las tenés que saber buscar. ¿Sí? No se queda con las cosas son así, no las vamos a poder cambiar, no, negativo, sino ¿para qué estudiamos? Estudiamos para dar posibilidades y alternativas a un problema X. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos autocríticos, es cuando empezamos a mejorar las cosas. Cuando solamente somos críticos, no la vamos a cambiar nunca. Bien, entonces, esto, espero que por ahí, esto no es un reproche, chicos, ni mucho menos. Y digo, chicos, ya no, pero bueno, ya es como que me siento viejo. Me siento viejo y soy viejo en realidad. Pero hay que cambiar. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de poder? ¿Qué dije? Que no íbamos a hablar de poder
como dice Arjona, ¿no? Verbo no sustantivo. No, acá el poder es sustantivo para nosotros. ¿Y qué dijimos que era el poder? La capacidad de influir en el comportamiento de otra persona o la capacidad de cambiar el estado de las cosas. Eso es poder. Y es el poder que tienen que tener ustedes. Por eso es muy lindo dar seguridad dinámica, y esto no está en las clases, no está en la guía. ¿Por qué? Porque esto surge de la interacción. Y yo llevé para que surja, porque yo lo fui llevando a ustedes para que lo quería escuchar, ¿no? Que es el unísono de todos. Pero después viene la parte esta, ¿y vos qué haces? ¿No? Porque a mí siempre me preguntaban, ¿y vos qué haces para esto? ¿Vos qué haces para mejorarlo? ¿O vos qué haces para ayudar a mejorar eso? ¿O qué harías? Y ahí cuando decimos, che, tengo que utilizar la materia gris acá, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para desentonar con el común denominador? ¿Qué puedo hacer para demostrar de que yo fui, estudié y valió la pena estudiar? No como muchos que estudian por tener un título universitario y después siguen siendo lo mismo. No hacen nada. No hacen nada por mejorar el estado de las cosas. Y tienen el poder, porque el poder es conocimiento. Y ustedes van a tener el conocimiento. Vamos a ver cómo lo aplica. Entonces, a eso es el tema fundamental de la seguridad dinámica, chicos. Ustedes fíjense cómo fuimos desentrañando lo más básico, ¿sí? Para llegar a este estado de situación en el cual decimos, che, ¿cómo estamos pensando? ¿Somos portadores de conocimiento y favorecemos la seguridad dinámica institucional, viendo todas las aristas conflictivas que tenemos que enfrentar en el día a día? Saquémonos solamente el detenido. Si sos un jefe de vigilancia, si sos un jefe del DTC, si sos un jefe de registro, ¿cómo enfrentás la dinámica? ¿Qué poder tenés para enfrentar o cambiar el estado de las cosas si están haciendo las cosas mal? O se están haciendo no mal, sino que se están haciendo improductivas. ¿Qué tipo de conocimiento didáctico tenés? ¿Qué seguridad dinámica tenés encima para cambiar el estado de las cosas? No solamente en penal, en todos lados. Entonces, a eso voy cuando digo el tema de capacitación y formación del personal penitenciario en diferentes temáticas para enfrentar diferentes temáticas, ¿no? Por ahí podemos tener un oficial que tiene la capacidad de salir de su estado de confort, por decir, de su área de conocimiento y decir, puedo ser de opinión en otros conocimientos, en otras áreas, ¿cómo que no? Sí, yo soy encargado de turno, pero también puedo ser de conocimiento o puedo aportar ideas en visita, en requisa. Puedo aportar ideas cuando un interno se ve en libertad, puedo aportar, ¿cómo que no? Yo soy un jefe de registro, sí, pero puedo aportar conocimiento, porque yo tengo el poder de la información. Yo tengo la base de detenidos, que no la tiene nadie. Yo tengo mi seguridad dinámica propia. Está bien, el jefe el encargado de turno podrá ser un excelente encargado de turno, pero yo sé cuántos detenidos están por delito contra la integridad sexual. Yo sé el rango de edad de lo que delinquen por delito contra la integridad, contra la propiedad privada. Yo sé cuánto es policía hay en la cárcel. Yo sé cuánto peligrosidad es ahí en la cárcel, porque soy el jefe de registro y yo lo tengo porque tengo legajo del detenido. No lo puedo llegar a entrevistar como jefe penal, pero yo tengo la información. Entonces, todos tienen su seguridad dinámica, digamos, propia por el área que trabajan, pero pueden ser de opinión en otros lados. Y eso es lo que se busca también. Sé que sean de opinión en otros lados, que no se queden, como dijo Carlos, en estado de confort, como dijo Javier, no me acuerdo bien qué lo dijo. Entonces, anímense a más. Anímense a que esta seguridad dinámica se potencie cada día más. No se queden en, yo cuido mi quintita y después que el resto se maten. Porque son todos compañeros de trabajo. O se supone que eso tiene que ser, ¿no? Aunque por ahí me viene algunas veces un dicho que dijo un jefe, el peor enemigo del penitenciario es otro penitenciario. ¿Sí? Literal, profe, a eso iba también. Las conflictividades que pueden llegar a surgir en la guardia también. Y sí, porque las relaciones de poder, dijimos, uno de los grandes conflictos institucionales son las relaciones de poder. Tal cual, que a veces ahí también intervienen otras áreas, que es el área de asistencia sociolaboral, el área de personal, que ya se mezclan, que las entrevistas, que la escucha dinámica, que es un montón de... Y sí.
Pero bueno, es un desafío, ¿eh? Yo creo que por ahí me quedo con lo que dijo Carlos la clase pasada. Me dijo, sí, está todo ahí en la seguridad dinámica. Y sí, está todo en la seguridad dinámica, ¿no? Porque es el gran abanico que se abre y ahí decimos, che, ¿qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal con la seguridad? ¿No? Ustedes fíjense que, les vuelvo a repetir, se crea una figura proactiva y hay poca convocatoria. ¿Por qué? Porque hay que resetear el sistema. ¿Mm? ¿Y va a costar? Sí, obvio que va a costar, pero hay que empezar por algo. No nos podemos quedar como decir, no, pero no lo vamos a cambiar. ¿Cómo que no? Ya salió una resolución firmada por el doctor Areces. Ahora vamos por más. Ahora vamos por más. Y así, hasta que empecemos a cambiar el chip. Y podamos tener, aunque sea 2 negociadores por cárcel. Porque eso le vuelvo a repetir. A ver, no es que sale, ¿no? A ver, acá hay que hacer sincericidio. No es que el negociador que sale del curso, no sé, está al nivel de un negociador del FBI. No, mentira. ¿No? Porque no tenemos los mismos recursos. Pero yo siempre digo algo, ¿no? Porque por ahí se quejan. Escuché por ahí que dijo un jefe de penal, dijo, pero ¿qué me va a venir a enseñar un negociador de la DOE a mí si nunca estuvo en una cárcel? ¿No? La típica. Y yo me acuerdo que dije, mira vos, ahora yo te voy a hacer una consulta. Vos que tenés ese barretín flaco de no me puede enseñar nada. Le digo, en el año 2014, 2015, creo que fue, no me acuerdo, 2015 o 2016, se subió un preso a la antena de la unidad 12. ¿Sí? El jefe penal no lo pudo bajar. Ningún subdirector de la cárcel lo pudo bajar. No lo pudo bajar el director de la cárcel. No lo pudo bajar el jefe de complejo. No lo pudo bajar el secretario de complejo. No lo pudo bajar una psicóloga. No lo pudo bajar el doctor Villafañe. Tampoco lo pudo bajar. ¿Y saben quién lo bajó? Un negociador de la DOE. Un gordito cara de pancho, ¿sí? Que nunca estuvo en una cárcel, valga la redundancia. Nunca estuvo trabajando en una cárcel. Él fue, habló, lo miró, empezó a subir despacito a la escalera y cuando el preso se dio cuenta, lo tenía al lado. Y cuando no menos nos dimos cuenta, lo bajó, lo agarró del brazo, se lo entregó al director de la cárcel y se fue. Entonces, ¿te pueden enseñar muchas cosas? Sí. Es más, te pueden llegar, no a enseñar, te pueden llegar a acomodar tus ideas, que vos las tenés incorporadas por esta cuestión de la seguridad dinámica, te pueden enseñar a acomodar tus ideas para que sean más provechosas. Porque nadie lo pudo bajar. Vino ese gordito cara de pancho y lo bajó. ¿Por qué? Porque es negociador. ¿Me entienden? Entonces, está muy bueno, ¿sí? Profe, Estas cuestiones. Sí, 2019, ¿no fue Chelaos? ¿O ese es otro caso? sí, debe ser ese, no me acuerdo. Puede ser 2019 porque el jefe de complejo era el Búho González, me Claro, acuerdo. sí. Exactamente, fue ese año. Sí, Mm. sí. Y el negociador fue Maximiliano Di Rosas, del DOE, que fue y lo bajó. Ujú, Plato mierda, ¿eh? Cuando el negociador está ahí es plato mierda. sí. Gracias a Dios, la sacó barata. Y lo bajó y se lo entregó. O sea, todos quedaron mirando diciendo, ¿cómo lo hizo? Ajá, y bueno, tiene técnica. No solamente, a ver, no nos quedamos solamente con, y lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué dije recién? El inteligente aprende de todo y de todos, ¿sí? El término medio aprende de su experiencia y los idiotas ya tienen todas las respuestas. ¿Mm? Entonces, hay que aprender de todo y de todos. La experiencia es una buena maestra, todo lo que quieran, pero no es todo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, en eso lo tenemos, siempre tienen que ustedes tenerlo presente. ¿Bien? Así que bueno, gente, tengo que ir hasta el centro, así que si no hay más nada, tenemos 10 minutitos, lo podemos aprovechar, ¿no? Pero la cuestión de la seguridad dinámica siempre apunta a esto, ¿sí? Es obvio de que el manual de seguridad dinámica de inteligencia penitenciaria no hace este abordaje, ¿no? Porque tira unos tips, pero como es un manual a nivel universal, cada servicio penitenciario tiene que poner su impronta, ¿sí? ¿Mm? ¿Cuál es una repetición que tenemos en los cursos de negociadores? Que la mayor tendencia de los egresados son los que trabajan en el área penal.
la mayor cantidad de egresados son los que trabajan en el área penal. Por ahí se aprueba algún GIE, es porque antes estuvo en el penal. Esa tendencia se tiene. ¿Por qué? Porque ya tienen la impronta marcada de la interacción. Entonces, estamos apuntando a eso. Bien. Sabrina, ¿algo para decir? Más allá que te voy a tomar un mate y me agarra un hambre, pero bueno, está todo bien igual eso. Vamos a tener en cuenta para las futuras clases. Sí, estaba pensando en lo que decía usted de que el promedio se queda solamente con lo que aprende de su experiencia y el inteligente aprende de todo. Escuchándolo, quienes fuimos formados en la unidad 33, somos negociadores netos, puros. Todo lo que usted habla es lo que nosotros hacemos en el diario y nos falta la teoría para saber cómo se llama eso que hacemos en el diario. Y hoy creo que escuchándolo con esta materia, le vamos a poner nombres a eso que nosotros aprendimos a hacer desde que salimos de la escuela de cadetes. Porque nosotros no, en la unidad 33, bueno, yo me creo parte de la unidad, aunque estoy fuera, es como mi segunda casa esa, siempre. Nosotros aprendemos a trabajar con la palabra, no con el GIE, no con escudos, no con cascos, no con escopetas. Nosotros sí o sí tenemos que negociar de manera continua por la clase de población que tenemos, por las panzas, por los nenes. No podemos utilizar la violencia. A veces tenemos que prescindir también de medidas de seguridad, como ser los dientes de tiburón, porque le hacen mal a los nenes. Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que aprender a observar, a prestar muchísima atención, porque nos faltan medidas de seguridad físicas que tienen otras cárceles. O no podemos utilizar recursos como el GIE o escudos, porque no se puede por la población que manejamos. Pero bueno, nos falta la teoría. Sí, no, en realidad vos sabés que la seguridad dinámica es obvio que se practica en todas las cárceles, ustedes la tienen más aceitada, pero cuando empecemos a hablar de diálogo persuasivo y mediación, te puedo asegurar que ahí va a ser, ¿no?, el disparador de todo. Sobre todo cuando hablemos de diálogo persuasivo, vamos a hablar de judo verbal, y hay 7 técnicas, ¿no?, que si bien se aplican en la parte policial, traducido a la parte penitenciaria son bastante particulares y te llaman bastante la atención y tienen que ver con la idiosincrasia propia nuestra. Y después cuando veamos negociación, ahí sí le vas a poder poner títulos a lo que hacen y van a poder, o vas a poder reforzar la teoría, ¿no?, con la práctica que tienen ustedes. Porque te vuelvo a repetir, aquel encargado de turno que en el 2003, ¿no?, nos daba academia a nosotros, hacía seguridad dinámica sin ponerle título. ¿Sí? Pero no hay que quedarse solamente con eso muchas veces. Siempre hay que buscar más, ¿no? Y le voy a decir algo y con esto voy a cerrar la clase. Allá por enero del 2000 me sentaron frente a una computadora para hacer mi primer informe de una pelea. ¿No? Yo no tenía ni idea de lo que había que hacer. Como eran otros tiempos, la pelea fue, en ese tiempo, la unidad 9 empezaba el cierre a las 10 de la noche, terminaba 11:30 promedio. Se habían peleado ante el cierre. Viene el encargado de turno y me dice, Guachino, ibas a debutar haciendo un informe. Ya de entrada teníamos el PW, un desastre, nada que ver Windows, era PW, letra roja, te quemaba la vista. Me dice, dale, empezás el informe. Y claro, yo me senté y temblaba, porque era la primera vez que me sentaba frente a una computadora para hacer un informe. Y ellos seguían de joda ahí, tomando mate. Y yo ahí temblando, no sabía qué carajo hacer. Y por ahí a las 2 horas les digo, bajó un sargento que trabajaba en sumarios. Y me vio la cara de susto, me vio la cara de pánico que tenía. Se sienta al lado y me dice, guacho, no tenés ni idea de lo que tenés que hacer, ¿no? Le digo, la verdad que no, le digo. Bueno, primero, buscá las fichas de los dos. Pasate por sanidad a buscar los provisorios, no.
No, todavía no. Bueno, andá, pedile al médico los provisorios y trae las fichas. Y con eso vamos a ver qué hacemos. Me dice, ¿sabés la celda? Sí, la celda, los 6, los pabellones. Bueno, me dice, vos tenés que empezar a escribir así, qué sé yo. Claro, lo hice. En 40 minutos, porque encima estaba nervioso y le mandaba cacareo, el teclado, hice el informe. Y salió. Y no me quedé con eso, que él me dijo, fíjate esto, fíjate aquello. Al otro día, después de sacar trabajadores, todo tipo 10 de la mañana, cuando me da Franco mi encargo de turno, le encargo de turno entrante y le pido permiso para imprimir el informe que había hecho yo. Y me dice, está bien, me dice, pero ¿sabes qué? Necesito que me des una mano con un recarguito. Allá hasta las 6 de la tarde me dejó. Pero yo me quedé, testarudo, me quedé. Y cuando me estaba por ir, el flaco me armó una carpeta con informe de accidente, informe de agresión, informe de autoagresión, y me dijo, tomá, llévatela. Ustedes imagínense, mi primer Franco no dormí, me analicé y me estudié todos los informes, todos. Les puedo asegurar que hoy, con 29 años y 6 meses de servicio, me hago un informe de cero, de cualquier situación, no me importa si se pelearon, si no se pelearon, yo lo hago el informe, me sale solo. ¿Por qué? Porque no me quedé solamente con lo que él me dijo. Allá fui y iba a buscar información, también me costó, 12 horas de recargo tuve, pero no importa, me llevé la carpeta. Y así también hice con las actas. ¿Se acuerdan? No sé, en su momento, ¿ustedes habrán hecho alguna actita de accidente laboral que daba sumario? También lo mismo. Me la grabé y no necesitaba tenerla ahí. Máquina de escribir en ese momento. Tac, tac, la hacía solo porque me la sabía. Me sabía el acta de 10 puntos, me sabía si tenía que pedir un ampliatorio, un reiteratorio de provisorio. Me sabía todo. ¿Por qué? Porque me había molestado haber sido tan frágil a la hora de hacer un informe. Aparte que las computadoras PW no guardaban nada y el otro día cuando ibas no tenías nada guardado, tenías que empezar de cero. Y sí, aparte les vuelvo a repetir, no me quedé con lo que me dijo el de sumario. Aprendí de todo y de todos. ¿Me entienden? A eso voy. Y después cuando dije, ya aprendí, allá me agarró la locura y dije, voy a hacer mi primera carrera universitaria. Allá fui y la hice. Después dije, voy a hacer mi segunda carrera. Allá fui y la hice. Y voy por la tercera. Entonces, con esto que les digo, aprendan de todo y de todos, chicos. Es la mejor forma de formarse, valga la redundancia. Bien, ahora sí, me quedan 2 minutos, así que les voy tirando un beso de despedida. Y nos vemos la clase que viene. Ahora me voy a fijar en el campus, si ya puedo subirle, porque es obvio que tengo que subirle un trabajito práctico de la pasada y de esta. Le anticipo que el trabajo práctico de la clase pasada va a ser sobre un conflicto, ¿sí? O sea, le voy a decir, a usted, ¿no? Se le solicita que en el periodo de una semana dé 3 alternativas para erradicar los celulares del Servicio Penitenciario Bonaerense. Describa 3 escenarios y dé respuestas. A ver, mínimo 3 hojas, máximo 5, porque si no me volví chino de tanto leer, ¿sí? Le anticipo lo que va a estar en el campus y si no lo puedo subir, lo voy a escribir y voy a fijarme a alguien que lo distribuya, ¿sí? Y vamos a darle, obvio, ¿no? 72 horas para la realización del trabajo. ¿Bien? ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, chicos, Profe. nos estamos en la clase que viene. Bueno, Gracias. Gracias, profe. Chao, nos vemos.